Hola, hola, buenas tardes a todos los que se van conectando. Hoy también desde Ferretería Silver en Cali, Popayán y Pasto. Hoy tenemos una charla súper especial. Hoy estamos con la marca Ahover. Ya saben que la encuentran en Ferretería Silver. En este momento tenemos abiertas nuestras sedes. Cualquier información que necesiten pueden comunicarse con nosotros al 885-2867. En la sede de Popayán también, en la sede de Pasto, en nuestras tiendas, en la sede principal es aquí en Cali, en la sede en San Nicolás, en la carrera séptima número 2123. Hoy tenemos una súper invitada, ella es la ingeniera Laura Marcela Corredor, ya la vamos a llamar, y mi mensaje de hoy positivo, porque recuerden que yo siempre les llevo un mensaje positivo, es nunca te rindas, porque a veces la última llave es la que abre la puerta. O sea que a pesar de todas estas circunstancias que estamos pasando, hay que seguir en la lucha, hay que seguir con mente positiva. El tema de hoy es buenas prácticas de instalación de tejas en PVC y policarbonato. Así que vamos a comunicarnos ya desde la página de Ahover para que todos también lo sigan a ellos con la ingeniera Laura Marcela Corredor. Vamos a llamarla. Saludos a todos. Nuestra invitada. Estamos esperando la conexión. Ya saben que en esta cuarentena todo el mundo está utilizando las redes, el internet. Hola Laura. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, mucho gusto, qué alegría que estés acá con nosotros. Ferretería Silver, qué alegría hablar de esta marca que también hace parte de nosotros, del Grupo Empresarial Silver, de Ferretería Silver. El tema de hoy está súper interesante, cosas que también podemos hacer ahorita en casa. De pronto necesitamos algo de ayuda, pero bueno, ahí tú nos vas a ir explicando poco a poco qué podemos ir haciendo con las instalaciones de las tejas en PVC y de policarbonato, ¿no? Pero entonces Sí, ahora cuéntanos primero quién es Laura Marcela, qué haces, cuál es tu cargo. bueno, Laura Corredor, em, y me encargo del departamento técnico de Ahover. Desde el departamento técnico hacemos varias tareas. Una de ellas es proporcionar las capacitaciones a las diferentes personas interesadas, ya sea el maestro, el instalador, el residente de una obra, las mismas ferreterías para que puedan asesorar a sus clientes. Atendemos los reclamos y de ahí obviamente nos apoyamos para compartir lo que no debemos hacer, lo que puede generar un Sí, reclamo. un caos. Eh, exacto. Y también asesoramos los proyectos desde el departamento técnico. Así que lo primero es poner a disposición de ustedes el departamento técnico de Ahover para que usen todos esos servicios que tenemos para ustedes. En la medida que los proyectos, las cosas queden bien, pues todos ganamos, ¿no? Gana la ferretería, gana Hover, gana el cliente final, gana el instalador, Ganamos, todo. Uh-huh. ganamos todos. Bueno, cuéntanos un poquito de Ahover. ¿Cuáles son los productos que maneja Ahover? Bueno, Ahover somos una empresa multinacional. Me gusta hablar mucho sobre algo muy importante y es que Ahover es una multinacional de casa matriz y capital colombiano. Entonces, Ujú. es un motivo de orgullo para nosotros. Nosotros eh, tenemos presencia en diferentes países. Somos más de 2.000 colaboradores en el mundo y la empresa nace en Colombia y el capital, la casa matriz es colombiana. Así que para nosotros es un orgullo porque es de las pocas empresas colombianas que ha logrado expandirse alrededor del mundo. Eh, Somos líderes en materiales para la construcción. Tenemos varias líneas. Una es la que vamos a hablar hoy, que son las tejas plásticas, que las hay de PVC o de policarbonato. Ahorita vamos a ver la diferencia de las dos y cómo se debe tratar cada una, siendo conscientes de la diferencia. Ok. Y eh,
Hay otras cubiertas que tenemos que son muy conocidas, que son las termoacústicas, que son unas cubiertas que ofrecen, pues como su nombre lo dice, beneficios térmicos y acústicos para el final. Exacto. Tiene un aislamiento térmico y acústico, entonces da un mejor confort al interior de la vivienda. Por ejemplo, para los colegios, cuando llueve, no se siente tanto el ruido adentro. Bueno, entonces, eso nos puede servir de tema para otra capacitación. Sí, podemos organizar otra capacitación de cubiertas termoacústicas. Son muy conocidas, las quiere mucho el mercado, entonces vale la pena. También trabajamos todo lo que tiene que ver con tanques. Eso se hace bajo un sistema de producción que se llama rotomoldeo. Y bueno, esos tanques que tenemos gozan de muy buen nombre. La gente reconoce la marca Hover como la mejor marca de tanques. Y dentro de ese mismo grupo de tanques, pues encontramos diferentes formas, ¿no? Tanques multiusos, tanques bajitos, tanques tipo botella, bueno, de diferentes formas, de diferentes capacidades, ¿sí? Manejamos también divisiones en un material que se llama poliestireno, que es un material plástico que pues brinda una economía especial al cliente final y pues son seguros. Sabes que los materiales plásticos pues no se rompen tan fácil y no pues causan ningún daño al momento de alguna falla o algo así. Y también manejamos estivas y otros materiales como de organización, barreras, ese tipo de materiales. Pero básicamente somos líderes en materiales para la construcción. Ese es el trabajo. Y lo mejor es que todos esos productos de excelente calidad los manejamos en la ferretería Silver, ¿no? Todos se pueden encontrar en la ferretería Silver. Exacto. Bueno, entremos en materia. Cuéntanos qué son las tejas PVC y policarbonatos y la diferencia entre cada una de ellas. Bueno, el PVC, bueno, principalmente esto es un grupo de tejas plásticas, ¿sí? Y su funcionalidad es permitir el paso de la luz. Entonces, para lograr obtener un ambiente interior más claro, ahorrar energía y demás. Entonces, esa es como su principal función y es permitir el paso de la luz. No sé si algunas de las personas que nos están escuchando de pronto se acuerdan de la propaganda de Ahover, a las tejas de Ahover no le pasan los años, solo la luz. Sí, que total. Eso fue, exacto, de las primeras cosas que sacó Ahover y cómo nos posicionamos también en Colombia como los líderes. Y es las tejas plásticas como arrancamos hace 35 años en Ahover. Así empezó Ahover con las tejas plásticas. Y Ahover inicia con las tejas de PVC. Esas fueron las primeras tejas que salieron en el mercado y el líder es Ahover. Y fueron las tejas iniciales, ¿no? Con las que arrancó Ahover. Entonces cumple su función, ya sea el PVC o el policarbonato. Su función es dejar que pase la luz. Esa es su función. Ahora, a veces tenemos todo el techo, que pase la luz todo el techo, por ejemplo en un patio, o a veces, por ejemplo en una bodega, si yo tengo cubierto, solo quiero una, dos, tres o una línea de tejas para que me pase la luz. A eso le llamamos un complemento, ¿sí? Te hago una pregunta, Laura. ¿Sí? Cuando tú dices que pasa la luz, ¿qué tanto afecta esa luz, o sea, la temperatura, el calor? Porque yo imagino que más de uno debe estar preguntando, bueno, me pasa luz, pero ¿y el calor? ¿La temperatura? Sí. No pasa directo, pero sí hay un paso de la luz y de la temperatura. Por eso una de las recomendaciones es no usar más del 10% en tejas translúcidas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, unas tejas termoacústicas y las voy a complementar con tejas translúcidas para que pase la luz, lo ideal es no excederme en un 10% para no afectar el confort al interior. Las tejas hacen que la luz se difunda, ¿no? O sea, no pasa derechito, sino que se expande como en el ambiente. Entonces, con una línea o con unas cuantas tejas ya la iluminación es suficiente, no es necesario poner más de un 10%.
Perfecto. ¿Y cuáles son las medidas? Las medidas que Bueno, encontramos de eso. entonces, bueno, lo primero voy a hablar un poco de la diferencia de los dos materiales para explicarle también por qué las medidas son diferentes. Entonces, Perfecto. yo les contaba que Ahover inicia con las tejas de PVC. Entonces, las tejas de PVC es el material tradicional que cumple con la función de transmitir la luz, de dejar que pase la luz. Pero hace 35 años el ambiente no era el mismo de ahora. Y el paso de la luz, la radiación es mucho más directa ahora. Y ahora tenemos cambios de temperatura o mezcla de agua y sol. Y esas circunstancias hacen que los materiales tiendan a cristalizarse. Para las personas que de pronto no entienden el tema de cristalizarse, la cristalización es que una teja se vuelve dura, muy dura de forma rápida y excesiva. Puede fallar con un golpe como la cáscara de un huevo, es así se llama, ¿no? La falla de cáscara de un huevo es como cuando tú la golpeas y de una vez se quiebra. O sea, queda frágil. Exacto. Y uno lo puede ver cuando la teja se pone como amarillenta. Entonces, cuando la gente empieza a ver la teja como amarillenta, como tirando a marrón, es porque se está cristalizando. Y eso es algo que no solo le pasa a las tejas de Ahover, sino a todas las tejas de PVC, porque es una característica típica del material. Entonces, Ahover saca el policarbonato. Entonces, por eso les contaba la historia. Hace 35 años, Ahover empieza con las tejas de PVC. Ellas cumplen su función, son buenas, tienen buena calidad, pero son más sensibles a la cristalización. Entonces, es una opción que te sirve cuando mi presupuesto es muy limitado. Entonces, es una teja mucho más económica que cumple la función. Ahora, si tengo la posibilidad de comprar la teja de policarbonato, pues es una teja que te da mucha más vida útil porque es más resistente a la cristalización. Por eso, por ejemplo, en Bogotá, la gente le dice, no, es que esa teja es antigranizo. Entonces, no es tanto que sea antigranizo, sino que como resiste la cristalización y la cristalización, como les dije, falla con el golpe, como la cáscara de un huevo, entonces hay una asociación de la gente al granizo, ¿sí? Pero si es una teja que da mucha más vida útil porque te resiste más a la cristalización, te resiste más a la quemadura y demás. Entonces, esa es la primera diferencia que hay entre los dos materiales. Y es que el uno es más económico y se vende mucho cuando mi presupuesto es limitado y cumple su función. Son igual tejas muy buenas. Si tú comparas con el resto de las tejas de PVC, son tejas muy buenas. Pero si yo tengo la posibilidad de pagar un poquito más para alargar la vida útil, prevenir la cristalización, está el policarbonato. Y el policarbonato, pues es un material más resistente a la cristalización que me da más vida útil, o sea, dura más. Por un poquito más. ¿Cuánto tiempo más o menos dura la una y la otra? Aproximadamente. Pues una teja depende de las condiciones, digamos 5 años, ¿sí? Por decirte un número. Y una teja de policarbonato puede ser más de 10 años, más de 15 años. O sea, estoy hablando del doble, del triple. Entonces, por un poquito más de dinero, ¿no? Entonces, sí. Pero sí, mi pregunta es, por ejemplo, en clima cálido es diferente al clima frío, a la duración de la teja. Sí, y además de cómo esté instalada. Por eso ahorita, siendo conscientes de esto, yo doy unas recomendaciones para cada material. Entonces, algunas recomendaciones hacen que yo pueda alargar un poco más esa vida útil. Entonces, si yo, por ejemplo, no hice nada, ellas pueden cristalizarse en 3 años. Pero si yo hago todas estas recomendaciones, pues puedo alargar esa vida útil de la teja de PVC
pues en el caso de que yo no tenga más presupuesto, ¿sí? El policarbonato es un material que sí te da más vida útil por per se solo por el material. Es un material que es mucho más estable a la temperatura, que es mucho más estable a la cristalización, ¿no? Incluso a la forma como se instala, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia de los dos materiales, ¿no? Bueno, Ahora, dime. Hablemos de ahorita de las medidas y de los perfiles que ustedes manejan en estas tejas. Ok, listo. Entonces, yo les decía que es como un complemento. Las tejas que más se venden en el mercado, las que yo más voy a hacer como énfasis, son la Ajonit y la Ajozinc. Ambas las hay en PVC y policarbonato. El nombre comercial es muy sencillo, es para identificar qué es complemento de qué. Entonces, Ajonit es Ajover Eternit. Entonces, es el complemento de la teja de Eternit, la perfil 7. Entonces, esa es la teja Ajonit. Y Ajozinc, como su nombre lo dice, es Ajover Zinc y es el complemento de la teja de zinc. Por supuesto, tenemos otros perfiles. Entonces, hay una rural, hay una española, que es como el complemento de la teja de barro. Está el complemento de nuestras tejas termoacústicas. Esas se llaman AJ trapezoidal, A360, que es el nombre, digamos, complemento de nuestra teja termoacústica. Entonces, hay ese tipo también, complementamos nuestras cubiertas y complementamos las de la competencia. Nosotros somos la empresa que tenemos el mejor portafolio. Incluso ahorita sacamos el complemento de la Master 1000, que es el complemento de la teja Master 1000 de Acesco, y el complemento de la arquitectónica de Acesco. Entonces, prácticamente tenemos los complementos de todas las tejas del mercado. Okay. Las medidas, entonces, básicamente las medidas en ancho y en largo son iguales a las tejas que voy a complementar. Te voy a poner un ejemplo. Entonces, si yo voy a comprar una Ajonit, uno encuentra una teja Ajonit número 4, número 5, número 6, igual como se encuentran las tejas de Eternit. Y lo mismo con la teja de zinc. Yo puedo encontrar número 4, número 5, número 6, o sea, de 1.22, de 1.83, de 2.44, de 3.05. Las mismas longitudes y el mismo ancho. O sea, yo podría poner una teja encima de la otra y son exactamente iguales. Okay. Ahora, las tejas de policarbonato no las encuentran en medidas tan largas. O sea, hasta 12 metros nosotros no sacamos el policarbonato. ¿Por qué? Porque una de las ventajas del policarbonato justamente es su flexibilidad. Uno puede coger una teja de policarbonato y doblarla prácticamente y ella no se rompe. Pero eso mismo hace que entre más larga, pues ella se mueva más con los cambios de temperatura. Entonces, por eso Ajover la saca en medidas cortas. Entonces, las tejas de policarbonato las encuentran hasta 3.66, no más. No sacamos 6 metros, no sacamos 12 metros, por lo menos por ahora, justamente por eso que se llama la expansión y contracción de los materiales, que dependen de la longitud de la teja, ¿sí? Entonces, esa es otra diferencia. En la teja de PVC tú la encuentras hasta 12 metros, mientras que o 6 metros, que son de las que más se venden, mientras que una teja de policarbonato no la encuentras tan larga. Esa es la gran diferencia en las medidas. Las medidas, ajá. ¿Y en los colores? ¿Qué colores encontramos? Entonces, nosotros tenemos en el mercado, ustedes pueden ver en el mercado dos tipos de colores. Uno que se llama el color opal, que es un color lechoso, blanco lechoso, y hay un color cristal. Y me gusta mucho esta pregunta, ¿por qué? Porque los instaladores tienden a asociar el policarbonato al color cristal, o sea, al transparente. Y porque así empezamos, y porque el PVC solo lo hay en lechoso. Pero el
policarbonato nosotros lo sacamos tanto en cristal como en opal. Entonces, en PVC solamente hay un color, que es lechoso. Y ese lechoso es un poquito más amarillentico. Y el policarbonato lo podemos tener en dos colores. Cristal, que es transparente completamente, y el opal, o traslúcido, que quiere decir que la luz pasa difusa. Ese traslúcido es un poco más blanco en el policarbonato. Es una de las formas para diferenciar los dos materiales, porque casi siempre me dicen, pero yo ¿cómo los diferencio así a tacto? Pues fácilmente los puedes diferenciar porque el policarbonato es más blanco. Y si uno lo coge, es muy flexible y no se rompe. Yo lo puedo doblar lo que quiera y él no se rompe. Esa es la gran diferencia. O sea que esta es la forma en que podemos identificar el tipo de teja que tenemos que nos están vendiendo. Exactamente. Sí. Esa es una de las preguntas que más me hacen. Me dicen, pero yo cómo, o sea, si yo voy y me muestran las dos, aparte del precio, ¿cómo hago para diferenciar qué es policarbonato o es PVC? Entonces, el policarbonato es mucho más blanco y es más flexible. Entonces, yo lo puedo doblar y él no se rompe. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el policarbonato. Laura, no sé si puedes leer una pregunta que te están haciendo ahí. Eli López. Ok. Dice, ¿cómo diferenciar si una teja, si es de Ahover, o están poniendo sus stickers en tejas de polipropileno? Bueno, las tejas de Ahover, de policarbonato, son, si uno ve el policarbonato, es más liso, no se encuentran rayitas, ni cuadritos, ni nada, ni texturas extrañas en las tejas. Totalmente lisa. Es completamente lisa, sí. Es una forma de diferenciar el material. Y otra forma es también el diseño del sticker. El sticker de Ahover es muy particular. Y otra forma de diferenciar, que ya lo estamos haciendo, es con el rótulo. Ahora está rotulando las tejas, que ahorita lo vamos a ver por el lado en donde está el filtro solar. Entonces, es muy, muy importante porque a veces cortamos la teja, se nos pierde el sticker, pero la idea es que ahí está el rótulo para identificar el derecho de la teja. Ese rótulo también nos sirve para identificar que es una teja, digamos, original. Perfecto. Laura, nosotros en la ferretería hacemos muchas capacitaciones y en una de esas capacitaciones que hicimos en Ferrexpo Silver, que es una feria que nosotros hacemos todos los años en octubre, desde hace 3 años, nos mostraron una teja, no recuerdo el nombre, la verdad pasé en ese momento como a tomar fotos, pero en ese momento estaban haciendo la prueba de pararse encima de la teja, recuerdo que era transparente, no sé si translúcida, transparente, ¿cómo decirle? No se quebró, no le pasó absolutamente nada, quedé yo asombrada. ¿Cuál es esa? Bueno, realmente todas las tejas de policarbonato tienen esa particularidad por la misma flexibilidad. Entonces, recuerden que la teja de policarbonato, no importa si es cristal o es opal, lo importante es que sea policarbonato, que yo lo pueda identificar. Ahora, ese ensayo yo lo hago con la teja La Greca, gracias por acordarme. La Greca es una teja que tiene como unos rectangulitos, unos cuadritos bajitos. Esa no es complemento de nada. Se usa para cuando yo voy a techar un parqueadero, voy a techar un patio, cuando quiero todo el techo translúcido, todo el techo translúcido. Esa teja tiene grandes ventajas. La primera es el precio por metro cuadrado útil, porque es una teja que tiene un ancho útil de 0.99 y es una teja pues que el precio por digamos, el área útil, pues es el mejor mercado. Esa es una. 2, es muy flexible. Entonces yo puedo darle radios de curvatura, puedo hacer domitos. Y lo otro es que, pues, esa misma flexibilidad, pues, es la que le da esa resistencia. Por eso yo me paro en las capacitaciones y salto encima de esa teja como para que la gente
enseguida lo asocie, ¿m? Sí, Y no se rompe, no se quiebra. excelente. Es una muy buena demostración que me gusta hacerle a los instaladores y a las personas que asisten a las capacitaciones. Ojalá se pueda más adelante hacer alguna así. No, acá la hicimos con los asesores de nosotros acá, con Néstor y José Iván, Sí, creo que José Iván, ajá. Ellos nos hicieron la prueba, le hicieron la prueba a todos los que estaban en la capacitación y todos querían pisarla, todos querían estar ahí tocando y viendo qué tan maravilloso era la teja. Pero fue sí, bien chévere. también le hacemos, o sea, con cualquier teja se puede hacer, pero casi siempre esas demostraciones las hacemos con la greca y con la José, porque son las más flexibles, porque son las que tienen las ondas más bajas, ¿no? Y Entonces, son no se las tejas pierde, más flexibles. Ujú, no sí, se pierde la curvita. exactamente. Laura, ¿y cuáles son los cuidados que debemos tener con estas tejas o el mantenimiento? Bueno, los cuidados que se deben tener, más allá de, bueno, primero hacer una buena instalación, que Ahorita ahorita lo hablemos vamos primero, ahora hablemos primero de la instalación. ¿Cómo a... hacemos Ok, la instalación y después cuáles son los cuidados? ok, listo. Sí, porque si no hacemos una buena instalación, entonces empezamos con pañitos de aguas tibias a arreglar lo que hicimos mal y eso, por más cuidados que tengamos, no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, lo primero es hacer una buena instalación. Las tejas plásticas son tejas muy sencillas de instalar. Entonces, básicamente hay unos tips que yo les digo, tips de instalación. Lo primero y lo más importante es que la etiqueta debe estar hacia arriba, o sea, hacia la parte exterior Ujú. o el rótulo. ¿Por qué? Sobre todo, bueno, de ese lado, del lado que está la etiqueta, está el filtro UV. Entonces, si yo pongo la teja por dentro, la etiqueta hacia adentro, si la volteo, que pasa mucho, porque el cliente dice, es que es porque no quiero que se vea la etiqueta afuera, entonces la Ujú. volteo. Y eso es un gran error porque el filtro UV está del lado de la etiqueta. Nosotros dentro de la etiqueta ponemos este lado al exterior, pero a veces no lo leemos y nos equivocamos y lo ponemos al contrario. Y entonces pasa, es como si yo me fuera a piscina y me echara bloqueador por delante y me pusiera a broncear por detrás. Es lo mismo. Entonces, eso es muy importante. La etiqueta debe quedar hacia afuera porque ese es el lado que está expuesto al sol y ese es el lado que tenemos la protección UV. Entonces, esa es la principal y no importa si es PVC o es policarbonato, es muy importante que la etiqueta esté del lado exterior. Eso es como la principal. Ahora, otra recomendación que empieza de lo general y se va hacia lo particular es en dónde pongo la fijación. Entonces, las fijaciones, primero hay muchas fijaciones en el mercado. Nosotros tenemos unos espigos, que es lo ideal, porque lo que hacemos es como doblar el espigo, que eso se vuelve como un bastón, y él queda amarrado a la estructura. Entonces, uno lo que hace es con un taladro, se perfora inicialmente, el huequito debe quedar un poquito más grande, no mucho más grande, ni tampoco tan pequeñito, porque si queda muy pequeñito, le quito la posibilidad a las tejas plásticas de moverse. Y acuérdense que las tejas plásticas, con los cambios de temperatura, se expanden y se contraen. Entonces, si mi huequito está muy chiquito, ya trata de moverse y en la fijación no lo deja, entonces puedo hacer que se me rompa la teja por la fijación. Entonces, el huequito tiene que quedar un poquito más grande que el tornillo, o el espigo, o el amarre. Ya vamos a hablar un poco del tema del amarre, que es uno de los más usados, nosotros no los vendemos, pero sí voy a hablar un poco de cómo debe ser cómo debe ajustarse ese amarre, porque a veces sobreajustamos ese amarre y queda tan ajustado que hasta se aplastan las crestas. Y pasa lo mismo, entonces la teja trata de moverse cuando hay esos cambios de temperatura y el amarre no lo deja.
Entonces se puede romper por el amarre. Lo mismo el tornillo. Entonces a veces no hacemos la perforación previa más grande, sino simplemente metemos el tornillo, perforamos de una vez y ahí quedó, y queda tan ajustado que lo mismo, la teja trata de moverse y no puede. Entonces lo primero es que la perforación debe ser previa a la postura ya sea del tornillo, del amarre o del espigo. Y debe ser un poquito más grande. Nuestros tornillos específicamente tienen un capuchón y ese capuchón hace que no entre agua. Es bien generoso, entonces no se afanen con el tema de perforar un poquito más grande. Incluso el amarre también tiene un capuchón, no es tan grande como el que nosotros ofrecemos, ni de la misma calidad, pero igual también tiene un capuchoncito que va a cubrir ese orificio. Entonces es importante que antes hagamos una perforación un poquito más grande del diámetro del tornillo. Tampoco tan grande, porque si no el capuchón no va a hacer su trabajo, pero es un poquito más grande del diámetro del tornillo para permitirle que se mueva. Y si voy a usar el amarre debe estar ajustado, pero no debo sobreajustarlo tanto porque cuando ya yo veo que se aplasta la cresta, prácticamente le estoy quitando la movilidad a la teja. Entonces, debo ajustarlo lo suficiente. Esas son unas recomendaciones bien importantes, generales, que son para el PVC y para el policarbonato. Siempre, sin importar cuál teja sea, ajocina, ajonit, o la jota o la greca, siempre vamos a instalar en las crestas. La cresta es la parte alta de la onda. Hay valles, que es la parte baja, y la alta es la cresta. Siempre vamos a instalar en las crestas. ¿Por qué? Porque cuando yo instalo en la cresta, le doy la posibilidad de moverse a la teja. Si yo lo instalo en el valle, pues queda tan pegado a la estructura que ella no va a poder moverse. Entonces, esa es la razón principal. Algún maestro me decía, bueno, y es que también por el valle va el agua. Sí, esa es otra buena razón, pero recuerda que nuestros tornillos tienen capuchoncito. La principal razón es para que la teja se pueda mover. Eso es lo más importante. Los accesorios que son de Ahover para que todo quede perfecto. Sí, los tornillos de Ahover, pues prácticamente ese capuchoncito garantiza la hermeticidad, ¿no? Que no se vaya a meter el agua. Claro. Y siempre instalar en la cresta. Entonces vamos, primero la etiqueta para arriba, segundo, siempre en la cresta, tercero, no vamos a sobreajustar, tiene que quedar apenas ajustado, sin excederme en fuerza, para que la teja tenga la posibilidad de moverse. Esas son las primeras 3 recomendaciones. La cuarta recomendación, que es muy importante, es que no vamos a empotrar las tejas plásticas. ¿Qué es empotrar? Empotrar es cuando, por ejemplo, yo me voy a encontrar con un muro, entonces viene mi teja y acá viene el muro. Entonces la mayoría de la gente lo que hace es abrirle una regata, como rajar aquí el muro, y empotra ahí la teja y luego la llena de mortero. Y eso también lo que le quita movilidad a la teja. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner un accesorio ahí. Un terminal contra muro o un terminal sobre muro. Ahí. ¿Qué pasa cuando hacen eso que tú dices, cuando lo empotran y le aplican el mortero? Que no tiene flexibilidad ni movimiento, ¿se puede fracturar muy fácil? Por ahí, exacto. Porque ella va a tratar de moverse, pero yo no la dejé porque está ahí empotrada. Entonces lo que va a pasar es que se trata de romper por ahí, se trata de ir por ahí. Entonces, esas son como las recomendaciones generales para los dos materiales. Ahora, cuando los vamos a almacenar, hay que almacenarlos en un lugar fresco y a la sombra, porque esto es plástico. O sea, hay una cosa que se llama el efecto lupa, que se da con el sol y obviamente los plásticos.
Entonces, por eso, cuando lo almacenemos, tenemos que guardarlo, o sea, bajo techo. No hay expuesto. Yo sé que las obras a veces uno las deja ahí afuera y uno las cubre, pero pues no puede durar mucho tiempo. Pues si ya dura un mes con las tejas ahí expuestas al sol, se pueden dañar. Esas son las recomendaciones, digamos, básicas para las tejas de los dos materiales. Ahora la última recomendación, que la podemos usar, es válida para los dos materiales, pero es más importante si mi teja es de PVC. Porque recuerden que el PVC es más sensible a la radiación solar, a la cristalización y demás. Entonces, la mayoría de las estructuras sobre las que yo pongo mi teja son metálicas, ¿verdad? El 90% de las estructuras en Colombia son metálicas. Otras son de madera o de bambú, de otros materiales, pero la mayoría son metálicas. ¿Qué pasa? Que el metal va a transmitirle ese calor o esa temperatura a la teja. Y sobre todo el PVC, pues es más sensible a esa temperatura. Entonces, entre la correa o apoyo y la teja, debemos poner un elemento que aísle esa transmisión de temperatura. A eso me refería con que con eso yo le puedo dar más vida útil a una teja. Si uno ve, las tejas se empiezan a cristalizar por la correa, se les ve la correa marcada prácticamente. Entonces, es una forma de darle más vida útil, si mi presupuesto no alcanza para el policarbonato, es tener ese cuidado de poner ese elemento aislante entre el PVC y la estructura metálica, que si lo quiere hacer con el policarbonato, perfecto, o sea, está bien, pero es mucho más importante para el caso del PVC. ¿Qué material aislante? Porque pues no siempre, no tiene que ser algo caro, puede ser cartón, por ejemplo, el cartón es un aislante. Entonces no tiene que ser una cosa muy sofisticada ni muy costosa, simplemente es poner unos pedacitos de, por ejemplo, icopor, el cartón es muy buen aislante entre los dos materiales, que es el metal y la teja, y eso me puede dar mucha más vida útil, sobre todo en un ambiente tan caliente como es el de Cali y la zona en la que ustedes están. Por aquí están haciendo una pregunta. Sí, te están haciendo una pregunta. Nuestros asesores comerciales están todos conectados. Bueno, la mayoría están conectados aquí. Y está doña Gloria Torres, que ella maneja súper bien la parte de las tejas. Está don Vicente. Bueno, y aquí nos está preguntando William Caicedo. Dice, ¿a qué distancia se recomienda entre perfil y perfil para la instalación de las tejas? Sí. Depende de la teja. Entonces, la Josín, la Jonit, todas tienen distancias entre apoyos diferentes. Básicamente, para el caso del PVC, se instalan según complemento. Pero para el caso del policarbonato, sí, lo ideal es manejar una distancia entre apoyos de 1 metro, porque el policarbonato es más flexible. Entonces, es una recomendación es manejar distancias de 1 metro, máximo, sí, 1 metro es una buena distancia entre apoyo para el caso del policarbonato. Por aquí, Ana Luisa, también otra asesora comercial de nosotros, te pregunta, ¿todas las tejas de ustedes traen etiquetas incluyendo la línea ADRI? Nosotros la línea ADRI ya, digamos, no existe. ADRI es la marca que teníamos para la teja más delgadita que nosotros manejábamos. Nosotros seguimos manejando una línea más gruesa y una más delgada, solo que ahora se llama Ahover, la delgada, y la Ahover Heavy Duty, la gruesa, ya sea en PVC o en policarbonato. Los colores de las etiquetas son diferentes y tienen la palabra Heavy Duty en la etiqueta. Entonces, la forma de diferenciar la gruesa de la delgada es la palabra Heavy Duty.
para pedirlas, yo sé que hay mucha gente que me dice, no, pero heavy duty, yo no, o sea, no me hallo. Ustedes pregunten por la gruesa o la delgada, pesada o liviana, que ya las ferreterías lo tienen claro. ¿Mm? Pero sí, la forma de diferenciarlo, los colores de la etiqueta son diferentes, pero lo más importante es la palabra. Con esa palabra yo ya sé que es la gruesa o la delgada. ¿Mm? Así, Esteban Tobón 1 nos dice, viene marcada como ajonit marfil. Sí, exacto. La que te dice ajonit es la más delgada y la que te dice ajonit heavy duty es la que es más gruesa. ¿Mm? Y entonces ya tenemos la opción de delgada y gruesa en los dos materiales, ya sea PVC o policarbonato, ¿Mm? Para acomodar como todos los presupuestos que tiene el mercado, ¿no? Bueno, por ahí nos están haciendo preguntas sobre tanques, pero el tema de hoy son las tejas de PVC y policarbonato. Vamos a dejar el tema de los tanques también para otro live, pero Ujú. otro estamos pendientes porque aquí nos estaban preguntando que cuál es la garantía de los tanques, pero hoy no estamos hablando de tanques, hoy estamos hablando de las tejas. Como última pregunta te hago, la garantía, porque por ahí alguien escribió sobre la garantía de las tejas. Sí, realmente más que la garantía es la vida útil, que fue lo que yo les hablé al principio. Eh, mm, Porque la garantía que es el tiempo prudente para reclamar. Y si hay algo que tiene fallas de fabricación, tú lo ves de una vez. Eso se ve de una vez. Pero la vida útil sí es importante porque es lo que te va a durar la teja. Entonces, vuelvo y hago mucho énfasis en eso, porque es que una teja de policarbonato te puede durar 15 años, 20 años, o sea, muchísimo más, y lo que pagas es un poquito más. ¿Mm? Pero Y la teja de equivalente al PVC, tiempo. sí, la teja de PVC sí tiene una vida útil de 3 o 5 años, que básicamente es el mismo tiempo de garantía. Entonces, la garantía de la delgada es 3 años, la garantía de la gruesa es 5 años y en eso está la vida útil, que la puedo alargar más con las buenas prácticas que le acabo de decir, sí, pero en el caso del policarbonato, como les digo, la vida útil puede ser muchísimo más. Ah, bueno, Laura. No sé si nos quieras adicionar algo más del tema o alguien más tenga alguna pregunta. Estuvo muy interesante este tema de hoy. Yo creo que ahora está muy bien aprovechar este tiempo para aprender cosas, ¿no? Que necesitamos de pronto en casa saber que no tenemos quien venga y nos ayude. Entonces, bueno, ahí tenemos tips para poder arreglar nuestro techo, nuestras tejas, Yo voy a hablar un poco del cuidado, tú me has preguntado del cuidado. el Una vez la mantenimiento. Sí. esté instalada, es muy importante que cuando yo me vaya a subir a hacer estas tejas no necesitan mucho mantenimiento. Son tejas, prácticamente no necesitan mantenimiento. Pero si la gente se sube que porque aquel cable, que porque, bueno, mil cosas, la gente se sube mucho al techo. O a veces yo quiero cambiar un tornillo porque, no sé, lo puse mal, se dañó, se aplastó. Siempre que vayamos a poner un tornillo, o que vayamos a subir al techo porque voy a poner TV cable o alguna cosa, debo poner unos listones, unos tablones. Nunca debo caminar directamente sobre la teja. Siempre debo poner un apoyo y tengo que apoyar ese tablón o ese listón en 3 correas, como mínimo. Porque si la pongo en el aire es lo mismo que nada. Entonces, cuando yo pongo ese tablón en 3 correas, distribuyo mi carga en las correas y no en la teja. ¿Mm? Entonces, eso es básicamente, ese es el cuidado principal. No transitarle directamente a la teja. Hay muchas personas que me dicen, no, pero yo voy es por la correíta, en punticas. No. O sea, la recomendación es poner los tablones o los listones y por lo menos que esté apoyada en 3 correas. Esa es la recomendación para cuando vayamos a subirnos a un techo, a hacer alguna reparación, que es que voy a cambiar una teja, o que es que voy a cambiar un tornillo, o es que voy a poner el TV cable, cualquiera de esas opciones, siempre voy a necesitar caminar, no directo, sino sobre un listoncito apoyado en tres correas. José Iván Lenis te dice, ingeniera, interesante recomendar las tejas de PC como división para los protocolos de protección en las empresas y salas de ventas. Sí, estas tejas
ustedes ya saben que el policarbonato, cuando él dice PC, se refiere a las tejas de policarbonato. Las tejas de policarbonato las tenemos en opal y las tenemos en cristal. El cristal es completamente transparente y esas me permiten ver prácticamente al otro lado perfecto. Entonces, ahorita se están utilizando esas láminas como divisiones en los espacios para proteger a la persona, por ejemplo, en sus escritorios o, por ejemplo, en los supermercados, hacer como unas cabinitas y resulta ser un material muy económico porque, digamos, otras personas lo están haciendo en vidrios o en acrílicos. Entonces, el policarbonato corrugado, que por ejemplo una que se acomoda muy bien es la Ajo Zinc, porque la onda es bien pequeñita, se puede limpiar fácilmente, es transparente. Ustedes compran unos perfiles de aluminio o cualquier perfil, fácilmente se puede armar una cabina y se protege como ese espacio de una manera muy económica, ¿no? Entonces es un uso que ahora se está usando bastante y es bueno también para que ya sea los distribuidores buscar esas nuevas oportunidades que se están dando o también para los instaladores porque la gente en los supermercados pues también necesita no solo los techos, sino también necesita armar sus cabinas y demás. Sobre todo, o sea, en los supermercados y en todos los espacios en donde tienen que ver entra mucha gente, se debe proteger, por ejemplo, la caja o el espacio de servicio al cliente, las personas que están como en contacto con las personas que llegan, las recepciones, todo ese tipo de cosas se está usando mucho y es importante también. Gracias, José, por recordarme ese uso que ahora estamos promocionando. Bueno, Laura, no, muchísimas gracias, Laura. No sé si quieras terminar con algo más, pero de todas formas, gracias a todos los que se han conectado con nosotros, a los que han participado, han hecho preguntas. Yo creo que has resuelto muchas preguntas que quizás muchos tenían. Esperamos que todos estos live que hacemos desde Ferretería Silver con todas las marcas que manejamos sean de mucha ayuda para todos ustedes en casa, en sus negocios. Laura, muchísimas gracias. Bueno, a ustedes. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz también de aprovechar estos espacios con la gente para pues tomar de forma positiva y aprender todo el tiempo. Pues les ofrezco el departamento técnico para lo que ustedes necesiten y ojalá podamos hacer más capacitaciones de los diferentes temas de interés, por ejemplo, los tanques que por ahí estaban preguntando, las tejas termoacústicas que también mucha gente les interesa. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes compartiendo. No, ustedes por aceptar la invitación. Ya tenemos pendiente otros temas, tenemos muchas cosas por qué hablar. Yo creo que el próximo como que va a ser el de tanques, yo creo. Bueno, creo que sí. Lo que a ustedes más les interese, podemos hacer las dos. Y ahorita que tenemos que tener muchos cuidados antisépticos y todo eso, yo creo que eso nos serviría muchísimo para hablar del cuidado del agua y todo eso. O sea que próximamente tendremos otra vez a Jover aquí. Gracias a todos los que nos acompañaron. La próxima semana estamos con Celta. Ya les diré próximamente cuándo tendremos nuestra capacitación o nuestro en vivo con Celta. A Jover, de nuevo mil gracias y una feliz noche, feliz fin de semana para todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan muy buen día. Gracias. Chao. Gracias. Chao.